si conoces la historia, sabes quién eres, sabes a dónde vas, sabes de dónde vienes. Construye tus sueños, hazlo realidad. Pasado, presente y futuro serás. El espejo revelador. Somos parte del pasado, la lucha no fue en vano. Construye con ideas lo que el mundo te plantea. El espejo revelador. Millones de poetas, ilustres pensadores soñaron con los sueños que cambiaron el mundo. El espejo revelador. La muerte de muchas mujeres del mundo de diferentes épocas, como Emily Wilding, Olympia de Gouges, Benazir Bhutto, Indira Gandhi o Ana Fabricia Córdoba Millán, todas luchadoras por los derechos de las mujeres, no fue en vano. Todas ellas lograron que los ciudadanos y ciudadanas hoy en día reflexionen sobre igualdad, oportunidad, derecho, indiferencia, educación y creación de nuevos espacios de resistencia. De los 123 millones de jóvenes analfabetos en el mundo, 2/3 partes, es decir, 76 millones, son mujeres. Sin embargo, al cabo de los tiempos, muchas de ellas marcan huellas en el crecimiento de las sociedades. Teniendo en cuenta que somos aproximadamente 7.100 millones de personas, se puede estimar que en nuestro planeta hay 3.585.500.000 hombres y 3.514.500.000 mujeres. Colombia aporta con 23.5 millones de ellas. Yo creo que la protagonista de todas mis películas es la mujer. Siempre es como alrededor de una mujer. Bueno, porque es un mundo que uno cree conocer mejor. Puede que no sea así, pero uno por lo menos cree que lo conoce mejor. Entonces, pues evidentemente que el pico de eso pues es María Cano, que es la rebelde por excelencia, pero casi siempre sí era como mi punto de vista, o sea, siempre he tratado de que las películas sean mi punto de vista, mi en el sentido de que soy mujer y en el sentido de las carencias o las timideces o las debilidades que uno tenga. Eso por un lado, y por otra parte hay algo que es casi siempre está en mis películas, que es como el humor, que quizá lo único que no me gusta de María Cano es que no tiene mucho humor. No, definitivamente a nivel mundial yo creo lo practican mucho más los hombres. No sé, la verdad es como, tal vez viene como de una época en la que las mujeres pues estaban, digamos que de tiempos ancestrales, pues cuando se inició, pues las mujeres estaban muy en la casa y en sus labores, digamos, domésticas, de ser mamás, de cuidar el hogar, algunas pioneras, ¿no? Igual, siempre, pero es una minoría, ¿no? Tal vez hay estudios que dicen que los hombres resisten más el frío que las mujeres, sí, eso está, digamos, comprobado, pero no sé, pero somos menos las mujeres que los hombres en este deporte. Sin embargo, ha ido creciendo cada vez más y hay mujeres casi que yo diría que pues igualan o superan a muchos hombres, ¿no? Hay mujeres muy, muy fuertes, ya hay mujeres que han escalado también los 14 8000, las 14 montañas más altas del mundo. Entonces, sí, creo que es una cosa cultural, ¿no? Más a nivel social, pues la mujer tuvo en un momento una posición muy hogareña. Pero eso pues en todos los ámbitos ha ido cambiando y este es uno de los deportes en los que eso también ha ido cambiando y hay cada vez más mujeres. No, en mi casa la cuestión de género sí existía. Mi mamá privilegiaba a los hombres, como en esta sociedad, ¿sí? Entonces las mujeres de alguna manera le corríamos a los hombres. Yo no me acuerdo de haber dado una lucha desde el género, de todas maneras no, sino una lucha por hacer lo que a mí me gustaba y lo que creía que debía hacer. Yo era muy transgresora. Si no quería ir a misa, no quería ir a misa. Si me rebelaba contra las monjas del colegio, me rebelaba. No hasta el punto pues de, digamos, romper totalmente la armonía familiar, sino como dentro de un cauce de normalidad. Pero ellos me castigaron, me mandaron interna a los 13 años a una ciudad para mí desconocida que era Bucaramanga. Me montaron en un avión sencillamente y me mandaron a un internado. Mujeres de todas las edades y procedencias,
con nombres y apellidos, con rostros, cuerpos, sueños, inquietudes, hijos e hijas, cuyas vidas han sido importantes no solo para sus familias, sino también para el país. Yo creo que donde yo más he hecho el aporte a la lucha de las mujeres sí es evidentemente con la película María Cano. María Cano, pues digamos que fue un desafío, aunque ya no la producía yo, la produjo Focine, pero pues era una superproducción que sigue siendo, pues yo la miro y digo, yo cómo fui capaz de embarcarme en esto, porque todas las escenas tenían como de a 100 extras y era una cosa de época y era muy cuidada y muy todo, pero en ese momento quizá yo no tenía tan clara conciencia como ahora la puedo tener de cómo eso le aporta a las mujeres. Y es porque a lo largo de los 20 años que han pasado, 25 años digamos, que hace que se hizo esa película, no hay año, en el 8 de marzo digamos, que alguna organización de mujeres no me llame a ver si yo tengo alguna copiecita pirata o algo para pasarla, porque la película, bueno, durante mucho tiempo se conseguía a veces en el círculo de lectores o en cosas de esas, pero ahora quizás es más difícil, pero ha sido un referente para las organizaciones de mujeres. Pues el montañismo es ya como es parte de mi vida, es una parte muy importante de mi vida, digamos que podría decir que después de mi hija es lo que más satisfacciones me ha traído, como realmente sentirte bien contigo misma, sentir que haces cosas grandes, que puedes compartirlas con los demás, que pues no sé, como que sentirse que uno es bueno en algo es algo muy gratificante. Y me siento muy afortunada de poder vivir de la manera que vivo, ¿no? Haciendo lo que me gusta, cada que me lo propongo pues logro ir al lugar al que quiero ir. Entonces pues para mí el montañismo me ha abierto muchas puertas increíbles para aprender, para ser mejor persona, para tener la fortuna de llegarle a otra gente y compartir mensajes pues engrandecedores, yo siento, tanto para ellos como para mí. Hasta cierto punto, el ingreso a la universidad de las mujeres era más fácil a través de carreras como la literatura o la filosofía y no las matemáticas y las ciencias que de alguna manera eran para una minoría. Entonces yo creo que a esa carrera donde yo ingresé en la Universidad de los Andes, ingresaban muchas mujeres como para darse un baño de cultura general, pero a mí me tocó una generación de mujeres muy inteligentes y muy libres. Yo fui compañera de Patricia Lara, de Laura Restrepo, de María Elvira Samper, María Mercedes Carranza estaba un poquito antes que yo. O sea, las mujeres ahí marcábamos duramente el camino. O sea que nosotros somos como la generación que hizo el cambio. Cada una de estas mujeres pone parte de su alma en acciones que reflejan el empoderamiento en el que cada vez más este grupo de la sociedad se toma la vida cotidiana y presenta hechos que transforman el desarrollo de la humanidad. Las mujeres han sobresalido en muchos campos. Sin embargo, durante ese proceso han llegado dificultades que para muchas ha sido parte de anécdotas curiosas o en muchas ocasiones parte de los que viven normalmente las mujeres en el mundo. Por allá una anécdota vieja que es cuando yo estaba estudiando en Francia, Carlos Duplat me dijo que él estaba haciendo unos talleres muy interesantes con el equipo de Jean Rouch, que es un documentalista antropólogo, y entonces yo fui a pedir, yo era becaria del gobierno francés y tenía derecho a hacer una pasantía en la televisión francesa, y entonces a mí se me ocurrió
hacer una pasantía como camarógrafa, porque es que cuando uno comienza uno cree que el cine lo hace el camarógrafo, que sí, en el fondo escoge los encuadres y es la narración visual. Yo quería hacer una pasantía como camarógrafa, entonces pasé la solicitud y como era becaria, pues me la aprobaron y me dijeron tiene que presentarse el lunes a las 8 de la mañana donde Madame Turbant, todavía me acuerdo de su nombre porque es como turbante, Madame Turbant tiene que presentarse. Entonces llegué a las 8 de la mañana donde Madame Turbant, golpeé, me dijeron, entré, me miró y me dijo, ay, pero usted es mujer. Y dije, sí, ¿qué? Pues es que en Francia el Camille es masculino y casi, hay muy poca mujer Camille, ¿no? Y entonces, y como estaba escrito Camila, lo tomaron como que yo era un hombre y esta señora me dijo, no la podemos dar la pasantía porque como su nombre indica, cameraman. En la televisión francesa, en esa época, que son los años 60, no podía hacer cámara una mujer, era solamente los hombres. Yo dije, pero si yo soy extranjera, yo soy colombiana, yo voy para Colombia. Ah, no, porque usted cualquier día puede venir aquí a la televisión a pedir trabajo y si tiene una constancia de que hizo aquí la pasantía, hay que darle trabajo, pero aquí está prohibido. Por eso es que las mujeres peleamos cosas. Después, en las primeras cosas que yo hice, hice cámara. En muchas cosas he hecho cámara, me encanta hacer la cámara, yo hago siempre los encuadres, pues porque finalmente la narración está ahí, ¿no? Entonces, pues digamos que sí había dudas, ¿no? Siempre hay dudas, yo creo que a veces hay que saberle sacar provecho al miedo, entonces el miedo a que pasen cosas te lleva a prever otras y a entrenarte y a fortalecer las cosas, los aspectos que son necesarios. Digamos que sí, obviamente éramos minoría como mujeres, pero fue bien bonito, sobre todo porque éramos amigos, nos conocíamos, pues todos nos conocíamos, con algunos más que con otros, pero todos éramos amigos y pues siempre súper pendientes de nosotras, entonces esa parte es bonita, digamos que están ahí como pendientes, atentos, pero pues sin subestimar nunca las fortalezas, ¿no? Siempre poniéndonos, digamos, en nuestro lugar de las capacidades que tenemos como deportistas también. Entonces la experiencia fue increíble, es un poco, para mí, digamos, fue un poquito distinto que para las otras dos. Ahí descubrí también que las emociones se manifestaban de manera muy efectiva con la poesía. Entonces empecé a escribir pequeños poemas. Y sin embargo, cuando llegué a la universidad, esa pasión por la poesía cesó. Tuvo como una especie de paréntesis. Porque a mí me tocó una generación también muy interesante, que es la posterior a mayo del 68. O sea, es que a mi generación le tocaron cosas extraordinarias, como los Beatles cuando tenía 14 años, ¿sí? Y como esa revolución de mayo del 68 y unas convicciones políticas que nos hicieron ser muy beligerantes en la universidad. Yo, que ya, digamos, tenía como una actitud de rechazo frente a un montón de convenciones. A mí, por ejemplo, toda esta cosa de la discriminación social tan arraigada en esta sociedad ya me producía una cierta indignación y nos rebelamos contra ciertas costumbres. Es claro que el activismo ha sido la salida para que estas mujeres no se quedaran recluidas en casa en sus oficios domésticos, sino que se reconocieran como ciudadanas con derecho a la vida, al trabajo, a la dignidad y a decidir sobre sus propias acciones. Me acuerdo que una vez me mandaron a una finca de un tío. Mis tíos antioqueños tenían esas fincas grandes, por Urabá y por allá. Y yo era exactamente lo contrario de una persona para una finca. O sea, ni me gustaba montar a caballo, ni tenía como capacidad de riesgo. Y me acuerdo que me leía todo lo que había en esa casa, cualquier papel. Me acuerdo que me leí una colección de revistas Life, que eso para un niño es un imposible. Leía la revista Selecciones.
Me leía hasta los discursos de Alberto Lleras. ¿Sí? En mi casa leía las lecturas dominicales. Y en la pequeña biblioteca de mi papá leía cosas. De manera que ya a los 13 o 14 años yo tenía muy claro que yo quería estudiar literatura. Más que quería estudiar literatura, yo sabía que yo quería escribir. Que yo tenía que dedicarle la vida a la literatura. Pues la verdad, aunque de pronto mi mamá ya no se acuerde, al comienzo fue difícil. Por eso mismo que te digo, hay como muchos preconceptos y cosas desde las manos, como no, las manos de la niña, como vuelven, vueltas nada de la roca. Entonces al comienzo fue un poco difícil, no hubo mucho apoyo, sobre todo en el momento que yo decidí no estudiar, por ejemplo, yo empecé una carrera, luego intenté a distancia desde acá, entonces fue como, ya dije, no, me voy a dedicar a esto, entonces en ese momento, digamos que fue un poco también duro, porque es como no vas a estudiar, cómo se va a dedicar allá, solo escalar rocas, entonces digamos que al comienzo fue un poquito más complejo por eso, como que entendieran que había una posibilidad, pero yo creo que pues lo importante casi siempre para la familia es verlo a uno bien, verlo tranquilo, y después de muchos diálogos y de tropiezos pues fue como eso, ¿no? Hacerles ver como esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me hace feliz, y pues yo creo que la felicidad de las personas que uno ama están en ver a quienes uno ama felices. Como siempre estoy en muchas cosas al tiempo. Bueno, por una parte, en el cine tengo un proyecto que se llama Saucío. Saucío es una vereda por allá en Chocontá, llena de sauces, y que es una historia de una niña de 9 años, en los años 50, en ese mundo de la violencia, y es como la violencia de los años 50 contada a través de los ojos de una niña. Lo mandé a la convocatoria, no pasó, quiero buscarle pues otros fondos y recursos, digamos, para poderla financiar. Ahí estoy, pues el guión está escrito, el guión ya ganó premio como guión, pero no gané premio para ya la realización de la película. Entonces estoy en esas de buscarle financiación a esa historia. Eso por un lado, y por otro lado, desde hace varios años soy presidenta de la Asociación de Guionistas Colombianos, entonces me he dedicado a buscarle financiación, que esa sí la he conseguido porque es poquita. Hemos publicado guiones de películas colombianas. Ya vamos en 15 guiones publicados en unas ediciones lindas, unos libritos muy bonitos. Esa plata la conseguí con el Ministerio de Cultura y estoy buscando para el año entrante otra tandita. Pero nos falta la parte importante, que es cómo hacer llegar eso. Por ahora los hemos repartido en bibliotecas y colegios. Bueno, yo creo que a esta sociedad le falta mucho para de verdad convencerse de que las mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos que los hombres. Somos iguales, por supuesto, no literalmente, sino somos personas que podemos aportar a la sociedad tanto como aportan los hombres. Por supuesto, el machismo femenino es una cosa que ha hecho estragos aquí. Lo veo en mi propia madre, que era maestra y que al casarse, mi papá de alguna manera la obligó a irse para la casa a ser ama de casa y restringió completamente sus horizontes. Y lo vemos en la cotidianidad, cuando nos agreden, cuando vamos manejando, el mecánico que le habla al marido y no le habla a uno porque cree que uno no va a entender. Tantas cosas de esa naturaleza, ¿no? Pero también pienso que hay un machismo femenino y muchas madres que perpetúan en sus hogares esa jerarquización.
Pero la realidad es que estas mujeres no continuaron con esas costumbres de femininito y lograron grandes cosas que las puso en la agenda pública y en las noticias del día. Fuimos los dos, cámara en mano, a buscar a esta mujer. La entrevisté, filmé el María Cano y siempre he querido como hacer un documental de las posteriores María Cano. Pero digamos, para rematar en una cosa así como increíble, este año me llamaron de la Cancillería colombiana, que había un grupo de diputadas brasileras de Brasilia que querían para el 8 de marzo, sabían que había una película sobre una mujer y hecha por una mujer y que querían una copia de María Cano, pero que en la Cancillería no tenían. Entonces yo me puse en contacto por mail con las diputadas y les mandé, a través de la Cancillería, hice una copia pirata de María Cano, se la mandé a la Cancillería y la Cancillería se la mandó a las señoras diputadas de Brasilia, que me parece una cosa tan de verdad tan emocionante, porque es que la María Cano se volvió un referente para las mujeres. Entonces, a esa pregunta tuya, yo creo que es lo que he hecho, digamos, más pertinente, que es tener como eso. El premio más importante que me he ganado es el Premio Nacional de Poesía y fue toda una sorpresa para mí, primero porque yo no pertenecía al mundo literario en absoluto, de manera que estaba segura de que no había ninguna palanca, digámoslo así, ni ninguna influencia, y además fue entre muchísimos participantes, como entre 600 participantes, y además era un premio muy jugoso económicamente hablando, con lo cual yo mandé a mi hija mayor a un viaje largo, ¿sí? Que no se lo habría podido dar de otra manera. Pero además eso me abrió sobre todo las puertas a un público, me hizo visible, y ese era mi tercer libro. Los otros habían aparecido ya, pero de manera modesta, de manera que yo le debo mucho a ese premio, porque ahí empezaron a pasar cosas muy importantes, como que las editoriales me abrieran sus puertas y tuvieran confianza en mi trabajo. Entonces, después del 2007, de volver del Everest, pues nos propusimos escalar otras de las montañas más altas del mundo, pero al no, pues en mi caso, al no encontrar un patrocinio, en el 2010 decidimos ir por nuestra cuenta con algunos ahorros, un préstamo del banco, fuimos con el padre de mi hija a Pakistán. Digamos que las montañas más altas del mundo están entre dos cordilleras, la más conocida que es el Himalaya, donde está el Everest, y el Karakorum, que es donde está el K2, que es la segunda más alta, pero la más peligrosa, digamos, donde más muertes ha habido. En este caso, ganarse esos reconocimientos implicó sacrificio, disciplina, dedicación y mucha pasión. Para otras mujeres, trascender costumbres antiguas generó el rechazo de algunos sectores y en muchas la vida. Otro grupo de ellas salieron invictas y hoy se recuerdan como heroínas de una realidad que todavía no se ha cumplido en su totalidad, el derecho a la igualdad. Yo le diría a los jóvenes que en vez de estar buscando el éxito, piensen en la felicidad como un hallazgo que tiene que ver con la realización de lo que les gusta, porque el éxito los puede dirigir por unos caminos trazados por otros, por los padres, por la presión social. La felicidad, la búsqueda de felicidad implica como ponerse en contacto con la parte más honda de uno y saber de verdad cuáles son nuestras pasiones, nuestras aficiones. Y me refiero no al placer, que es distinto, porque el placer puede lograrse relajándose y sin responsabilidades, pero la felicidad no. La felicidad es una cosa que se lucha y que tiene que ver con una vida con sentido, con una vida con una cierta dirección que uno mismo le imprime.
Entonces, les diría también que se procuren momentos de silencio. El silencio puede ir acompañado de música o puede ir acompañado de libros. Son formas del silencio. Pero que no estén todo el tiempo metidos en el bullicio del mundo, porque ahí no hay tiempo para la reflexión y no hay tiempo para el conocimiento propio, que es una cosa que básicamente se adquiere en la juventud y se afianza con los años, pero uno se tiene que empezar a preguntar quién es cuando tiene 13, 14, 15 años. Ahí es cuando uno empieza a conocerse y a saber de verdad qué es lo que quiere hacer con la vida. Confianza, creer en sí mismos, creer en sus capacidades, creer en lo maravillosos que somos todos los seres y las cosas grandísimas que podemos lograr. A mí me ha pasado en las charlas que dicto que pues por lo general la gente no me conoce, entonces no, lo ven entrar a uno y pues nadie se imagina, ¿no? Y eso es bonito, como que yo les digo, si yo así pues no soy gigante, no soy súper fuerte, no soy súper nadie, ninguna así súper mujer, logré subir la montaña más alta del mundo, pues el mensaje es ese, ¿no? Cualquiera que se lo proponga, que realmente quiera lo que hace, que sueñe y ame las cosas que quiere hacer desde el corazón, pues puede lograr lo que sea que se propongan. Obviamente requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere compromiso, requiere tiempo, paciencia, pero todo es posible, realmente todo es posible. Y siempre habrá gente linda dispuesta a apoyarlo a uno. Si conoces la historia, sabes quién eres, sabes a dónde vas, sabes de dónde vienes. Construye tus sueños a la realidad. Pasado, presente y futuro serás. Espejo revelador. Somos parte del pasado, la lucha no fue en vano. Construye con ideas lo que el mundo te plantea. Espejo revelador. Millones de poetas, ilustres pensadores soñaron con los sueños que cambiaron el mundo. El espejo